Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Y bueno, para esta sesión yo tengo programado una pequeña presentación que a continuación les voy a empezar a compartir. ¿Vale? Regálenme un segundito y ahorita se los comparto. Y me parece que ya lo pueden visualizar. Voy a hacer un poquito más grande mi presentación. Y bueno, como pueden darse cuenta, ya estamos en la tercera semana de prepa en línea. Seguimos en el módulo propedéutico y es muy importante que si van teniendo alguna duda, algún comentario, alguna queja o alguna aclaración, lo vayamos analizando para que pues tengamos una semana exitosa, ¿vale? Es nuestra primera sesión de esta semana. Recuerden que son los días miércoles y los días viernes, ¿vale? Bueno, el objetivo de esta semana, vamos a tener tres objetivos. Número uno, que ustedes puedan cumplir sus actividades de la semana 3. Recuerden que esto es muy importante porque esto va a permitir que ustedes sean de los primeros seleccionados de prepa en línea, que es nuestro objetivo, ¿no? El que ustedes estén bien capacitados para que sean de los primeros seleccionados. Recuerden que no tenemos una calificación aprobatoria o reprobatoria, pero es importante que estemos conscientes que la calificación más alta va a ser la primera que se les va a otorgar los primeros espacios que tiene Prepa Línea. Entonces, entre mayor puntaje tengan ustedes, más probabilidades tienen de formar parte de Prepa Línea, ¿vale? Disculpen, ¿qué más? Otro punto importante con el que vamos a estar trabajando esta semana es que vamos a identificar las características de la metodología, sobre todo de Prepa en línea, que nos va a permitir tener esta incorporación a esta educación, ¿vale? Y vamos a definir algunas estrategias que nos permitan alcanzar las metas y los objetivos educativos. Esto es muy importante que nosotros siempre, al inicio de todas las semanas y durante todos los módulos, nosotros definamos algunas estrategias que nos permitan, pues, justamente esta parte, ¿no? El que nosotros podamos definir cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir para poder organizarnos o también el que podamos apropiarnos de esos contenidos, ¿no? Em, ¿Por qué lo digo? Hay ocasiones que muchos de nosotros nos es difícil de leer, ¿no? Por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo leer. Muchos aprendemos más viendo, otros oyendo, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que empezar a conocernos y empezar a definir algunas estrategias que van a permitir, bueno, pues que podamos cumplir con éxito nuestras actividades. Em, Uno de estos sería, por ejemplo, si a nosotros nos cuesta mucho trabajo leer, a lo mejor buscar audiolibros o hacer que nuestro PDF, convertirlo en audio para que lo vayamos escuchando y podamos captarlo de mejor manera, que a lo mejor busquemos alternativas, ¿no? Como es el que tengamos un horario en el cual pues podamos tener una lectura activa, etcétera, ¿vale? Bueno, como pueden darse cuenta, esta semana volvemos a las actividades socioemocionales. Tenemos dos actividades socioemocionales, dos formativas, dos integradoras y tenemos nuestro foro aprendiendo. Recuerden que todas las actividades nos suman en la parte de actividad sumativa, entonces es muy importante que nosotros realicemos todas nuestras actividades, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar. En esta semana vamos a comenzar con la actividad integradora número 5. La actividad integradora número 5 nos permite que nosotros podamos visualizar todo este campo em, con respecto al contenido, ¿vale? Esta actividad integradora número 5 se llama Mi pasado y mi presente educativo y para poder realizarla es importante que nosotros revisemos los siguientes recursos. El estudiante de prepa en línea C, ¿qué servicios ofrece Prepa Niña SED mediante mi comunidad? Mapa curricular, criterios de evaluación, proceso y la trayectoria escolar, cómo aprenderé, aprendizaje en línea en Prepa Línea SED, perdón, y herramientas para el seguimiento de mi aprendizaje, ¿vale? Estos recursos tenemos que revisarlos para poder hacer nuestra actividad. Entonces, ya que tenemos esa claridad de lo que tenemos que realizar, ahora sí.
vamos a ver qué nos están solicitando. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra plataforma. Entonces, vámonos a abrirlo. Un tip que yo les doy es que vamos a hacer el recorrido antes de que abramos la actividad, es que empecemos a identificar los sitios que tienen Prepa en INESEP, pero también que vayamos identificando la URL. La URL es la que tenemos en la parte superior. Voy a comenzar con el primer sitio, que si ustedes recuerdan, prepalinea.sep.gov.mx hace referencia al portal. Vamos al siguiente sitio. Aquí me están pidiendo que yo ponga mi ID. Y seguimos igual con prepalineasep.com.mx, en la diagonal, mi comunidad, ¿vale? Ahí ya cambió nuestra URL, ¿vale? Después de eso, miren, vamos a irnos a, en este caso, mi campus, y como pueden observar, ya cambió. Entonces, que diga prope1 prepaenlinea.sep.gov.mx. Aquí lo que yo les sugiero es que ustedes en la parte superior hay una estrellita que dice editar marcador. Aquí ustedes los pueden poner en su barra de favoritos. Entonces, aquí lo pueden poner. Le voy a poner listo. Y ahora, imaginemos que yo quiero entrar a Prepa Niñecer y tengo una barra de navegación. ¿Dónde la voy a encontrar? Ya sea que si no he guardado ninguna, me va a aparecer en el navegador en la parte inferior, o bien donde dice todos los favoritos, le doy clic y aquí ya lo busco. Miren, aquí tenemos todo. Yo he agregado muchos y por eso me lo sigue manejando en la parte inferior, como pueden darse cuenta, ¿vale? Entonces aquí está. Y listo, ya me manda directamente, le voy a poner continuar y ya me manda a esta parte, ¿vale? Entonces yo voy a entrar a la generación 73 y de esa manera es mucho más sencillo y ya no tienen que estar escribiendo la URL y bla, bla, bla. Es más fácil así o que empiecen desde portal y luego mi comunidad y luego mi aula, que diga mi campus y luego mi aula. Entonces si ustedes le dan ahí, en automático se guarda, ¿vale? Vayan guardando también esas páginas porque es mucho más sencillo. ¿De qué otra manera? Ah, bueno. Si no lo quieren hacer así, ustedes podrían abrir su navegador y miren, si yo pongo la P, le pongo prope, en automático me da la página. Entonces ya de esa manera también ya no batallo. Déjenme cerrar tantas de las páginas porque si no luego nos saturamos de mucha información. Listo, ya estoy aquí. Voy a cerrar también esta aquí. Me meto al módulo propedéutico que somos la generación 73 y ahora sí. Es importante también mencionar que si les aparece de manera expandida las semanas, ustedes pueden empezar a cerrarlas para que su navegación sea mucho más ligera y no estén hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿vale? Entonces ahora sí, vámonos con la actividad integradora número 5. Aquí voy a hacer una pequeña parada. Como pueden darse cuenta, no siempre lo hacemos, pero es importante que yo les marque algo que ustedes me han dicho, Guadalupe, ¿qué hago con esto? ¿No? Lo quito, lo dejo, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces, aquí está este apartado. Vamos a abrir la actividad integradora y muchos de ustedes me están diciendo que van a contestar si ya está contestada la primera tabla. Como pueden darse cuenta, esta actividad nos habla o nos piden que hagamos un análisis de nuestra trayectoria tanto en la primaria como en la secundaria. Ojo aquí, esta primera tabla es un ejemplo de cómo vamos a llenar nuestra tabla, que es la número 2 que va a aparecer a continuación. Si no me recuerdo, es de color azul. Aquí está. Entonces, es para que ustedes se inspiren, sepan cómo lo van a contestar, etcétera. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí y como pueden observar, viene las mismas preguntas, tanto en la primaria como secundaria, para que ahora sí nosotros lo contestemos. Ojo aquí, también me han preguntado, voy a contestar solamente una pregunta, dos preguntas, todas las preguntas. Aquí ustedes es importante que piensen que van a contestar todas las preguntas de todos los rubros. El primer rubro es la participación del profesor. Ah, bueno, pues ustedes van a hablar de cómo les fue en la primaria y cómo les fue en la secundaria. ¿Vale? Después viene la participación del estudiante. De la misma manera van a contestar todas las preguntas de la primaria y la secundaria. Después el salón de clases, forma de evaluación,
formas de estudio y estudios, servicios institucionales. Aquí ustedes me van a ir agregando toda esa información. Entonces, no es necesario que ustedes quiten la primera tabla porque, como pueden darse cuenta, es solamente un ejemplo. Entonces, la que ustedes se van a dedicar a contestar va a ser la tabla 2. Terminada la tabla 2, ahora sí vamos a ver cómo les va en su transitar, pero ahora de prepa en línea. Y vienen algunos rubros, que es, por ejemplo, la participación del asesor virtual, la participación del estudiante, el salón de clases, formas de evaluación, formas de estudio, servicios institucionales, etcétera. ¿Vale? En el punto número 4 vamos a contestar las siguientes preguntas. Ojo aquí, aquí nos están diciendo que van a reflexionar de manera breve de 4 a 8 renglones. No menos de 4 renglones, no más de 8 renglones, ¿vale? Así se pueden pasar un poquito, pero de preferencia que no sean menos renglones, ¿vale? Porque la rúbrica sí nos pide que cubran con esa extensión, ¿vale? Y bueno, vienen las dos preguntas y ya. Con eso vamos a culminar la actividad. Si se dan cuenta, esta actividad es muy sencilla, pero es importante que la contesten bien, ¿vale? Entonces, ahora sí, lo que les decía, vamos a revisar nuestra rúbrica para que se den cuenta que pues realmente está pasando, ¿no? Eh, como pueden observar, tenemos diferentes criterios de desempeño, que va desde la parte cognitiva, la parte comunicativa, la parte actitudinal, la parte del plagio, etcétera. Todo esto viene marcado, ¿vale? Pero además de eso, también contamos con diferentes niveles. Tenemos el nivel experto, el capacitado, el aceptable, el aprendiz, el requiere apoyo y no evaluable. ¿Qué recomiendo yo? Pues que se queden a nivel experto, porque si ustedes se quedan a nivel experto, va a permitir que ustedes tengan la más alta calificación, ¿vale? Y bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Bueno, pues sí, como les estoy diciendo, es importante que vayamos checando la rúbrica y vayamos observando. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar qué se nos va a calificar en la parte cognitiva, pues tenemos que darnos cuenta que desde la rúbrica nos indican que la primera tabla pues no se está contando desde la segunda tabla, ¿vale? Que además el documento que ustedes están utilizando, pues realmente sea el que les estamos dando. No es necesario rehacerlo. Por eso es importante que ustedes puedan descargar su plantilla y a partir de eso vayan contestando la actividad. ¿Qué más? Es importante también que comparen objetivamente la experiencia educativa que van teniendo con lo que están viviendo en Prepa Niñez. Y finalmente vamos a hacer una comparación de lo que vivían tanto en la primaria como en la secundaria, pero también que hablen del reto que están teniendo a nivel educativo con esa nueva modalidad, ¿vale? Y bueno, en la parte actitudinal, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, pues que ustedes hayan contestado todas las preguntas, que hayan tenido claridad en las preguntas también, porque de repente me pueden contestar cualquier cosa, pero si no se relaciona, pues no están siguiendo las indicaciones, ¿vale? Ahí le moví mucho, perdónenme. Ahora, en la parte comunicativa, ¿qué vamos a evaluar? Pues número uno, que no tengan errores ortográficos. Me he dado cuenta que hay muchos errores ortográficos, muchos de ustedes han mejorado en su ortografía. Recuerden que hay muchas herramientas que les pueden ayudar a trabajar la parte de la ortografía y la gramática. Yo la primera sesión les hablaba de OneDrive y o OneDrive o Google Drive. ¿Vale? Entonces, cualquiera de esas dos opciones es buena para trabajar la ortografía, ¿vale? También que les sirve mucho, pues estar releyendo la información y rellenen para que de esa manera, pues se puedan dar cuenta si realmente son claros o claras, ¿vale? ¿Qué más? Em, que la información que está presentada, pues sea clara y se entienda, ¿no? Y que también los procedimientos sean pertinentes, que correspondan a los elementos solicitados, ¿vale?
¿Qué más? También tenemos lo del pensamiento crítico y bueno, como pueden darse cuenta en el pensamiento crítico, es importante que identifiquemos, analicemos y reflexionemos acerca de las diferencias que tenemos en prepa niñez, en la primaria y en la secundaria, ¿vale? Es muy importante que hagamos esas comparativas, que ustedes puedan detectar cuáles son como estas áreas en las cuales eh, estamos inmersos, ¿no? O estuvimos inmersos. ¿Qué más? También vamos a comprender la forma objetiva, los principales retos que están teniendo al estudiar en esa nueva modalidad, ¿vale? Y con eso vamos a concluir esta primera parte. Recuerden que aunque nuestra actividad no nos esté solicitando que agreguemos información o que busquemos información académica, es importante que nosotros empecemos a pensar en cómo se deben de realizar estas citas, este referenciado, porque recuerden que en otros módulos sí se les va a solicitar esta parte. Entonces es muy importante que ustedes puedan tener este dominio de este manual, ¿vale? Y por lo tanto, es importante también que vayamos desarrollando nuestro contenido, que sea original, que esté desarrollado con nuestras propias palabras y que las ideas que, en caso de que seleccionemos algún material que nos pueda utilizar, que estas ideas sean sustentadas en fuentes confiables, ¿vale? Recuerden que Wikipedia no, porque Wikipedia es un blog que cualquier persona puede editar, entonces podemos correr con la suerte de que nos toque el super experto, que nos hable del tema, que nos dé información real, pero también puede ser que encontremos información que no es confiable. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con esto, ¿vale? ¿Qué más? Que también encontremos la actividad libre de plagio. Aquí mucho cuidado, porque hay algunas ocasiones que muchos de los alumnos han dicho, maestra, pues es que encontré la actividad ya contestada en internet. Ojo aquí. Puede ser que tengamos la suerte de que, pues que encontremos la información y que esté bien hecha, pero la mayoría está mal hecha, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos esa claridad, ¿vale? ¿Qué más? Y también que cuando utilicemos algún material es importante que agreguemos cita o referencia según sea el caso, ¿vale? ¿Qué manual o cuál es el formato que vamos a seguir? APA 7, ¿vale? Recuerden que su manual lo van a encontrar en la primera parte del encuadre del módulo. Ahí viene un manual que es muy robusto, que ya vimos la primera clase y que es importante que ustedes se vayan familiarizando con este manual, ¿vale? Y bueno, como les decía, como no se le está solicitando la información, pues se les va a poner no aplica. Pero si alguien quiere empezar a trabajar esta parte, adelante, lo puede hacer y de esa manera, pues va a ser se va a ir capacitando poco a poco, ¿vale? Si recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden ir señalando y de esa manera, pues va a ser mucho más sencillo el que nosotros podamos ponernos en comunicación. ¿Qué más? Eso es con respecto a la primera actividad, ¿vale? Ahora vámonos con la segunda actividad. Nos preguntan, más bien, tenemos que revisar los siguientes recursos. Modelo educativo, qué son las competencias, estrategia del aprendizaje, foros de apoyo, qué te funciona y qué no, entorno personal de aprendizaje, tips para el estudiante. Son los materiales que tenemos que revisar antes de poder desarrollar nuestra actividad. ¿Vale? Aquí voy a hacer una parada y vamos a revisar diferentes materiales que para mí son muy importantes que nos vayan quedando claro. ¿Vale? Déjenme regresarme al módulo. Ah, perdón, ya me iba a meter otra vez en la actividad. Mm, ¿Dónde está? Aquí está.
Bueno, como pueden darse cuenta, les estaba hablando de algunas herramientas que pueden ayudarles a desarrollarse adecuadamente o desarrollar sus actividades. Estas herramientas son un conjunto que permite nosotros ir generando un entorno personal del aprendizaje. Como pueden darse cuenta, este entorno tiene diferentes objetivos. Primero, vamos a hablar de qué son. Estos entornos son aquellas herramientas, en este caso, como estamos en una modalidad virtual, digitales, que nos van a ayudar para poder realizar nuestras actividades. ¿Cómo que son? Pues puede ser Word, algunos usan Drive, algunos tienen la paquetería, este, su plataforma, etcétera. Son todas esas herramientas que ustedes van a poder emplear para poder realizar sus actividades. Aquí la siguiente pregunta nos marca de ¿por qué son digitales? Bueno, como pueden darse cuenta, es importante que nosotros podamos saber que todas estas herramientas que vamos a utilizar son en la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos apuntes. Por ejemplo, a diferencia de la educación presencial, nosotros no llevamos libretas. Entonces, ¿dónde vamos a hacer todas nuestras anotaciones o cómo vamos a hacer para la realización de nuestras actividades? Pues es meramente el uso de las computadoras o de los teléfonos inteligentes. Esas computadoras o estos teléfonos inteligentes nos van a permitir el desarrollo de estas actividades. Claro, recuerden que tienen que ser con el uso de estas herramientas que son los entornos que vamos a ir desarrollando en nuestro entorno personal de aprendizaje, ¿vale? ¿Y por qué nos hablan de que son personales y del aprendizaje? Aquí es muy importante que quede algo muy claro. Son personales porque va a depender simplemente de los recursos y de los gustos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, muchos trabajan en su celular mientras otros tienen una computadora. Esta puede ser de escritorio, puede ser una laptop, algunos otros trabajan en alguna iPad o en una tableta, etcétera. Entonces, cada uno de ellos va a tener ciertas especificaciones que nos van a permitir el desarrollo o la utilización de estas herramientas. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que tiene que ser personal, porque a mí a lo mejor me funciona algo que a alguien más no le está funcionando, ¿vale? Por ejemplo, piensen en qué herramienta utilizan ustedes para poder descargar sus plantillas. Piénsenlo. Y bueno, no solamente es descargarla, sino también el cómo manipularla, qué herramienta utilizan para poder contestar sus actividades. Como pueden darse cuenta, aquí es muy importante que nosotros, ya que sabemos esa información, va a ser a partir de qué estamos utilizando. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una computadora, lo más probable es que nosotros tengamos el Office instalado en nuestra computadora. Ah, pero por ejemplo, si nosotros estamos trabajando desde un celular, pues hay diferentes aplicaciones que podemos descargar para hacer la manipulación de ese documento. ¿Cómo que puede ser? Bueno, pues algunos tienen el Office, el 360, algunos usan Drive, algunos usan OneDrive, algunos tienen la paquetería, descargan la paquetería en su celular. Entonces, va a depender mucho de cuáles son. Ahora, ¿qué otras herramientas dependen de nosotros? Bueno, también tenemos que hablar de los sistemas operativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora con Windows, ahí vamos a utilizar la paquetería ofimática. Pero por ejemplo, si nos estamos trabajando en Linux, en Linux vamos a tener software libre. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Apple o la paquetería, en este caso va a ser iOS, entonces ahí ya es otra situación, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, sí es muy personal en cuestión de nuestras necesidades y también nuestros gustos.
¿vale? Hay mucha gente que, por ejemplo, ya no se acomoda trabajando en una computadora. También hay gente que no se acomoda trabajando en un celular, se le hace difícil la manipulación del software. Pero la gran mayoría de las nuevas generaciones generalmente ya hacen todo en el celular, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Dónde podemos conseguir estas herramientas? Insisto, va a depender mucho del procesador que tengamos. Eh, por ejemplo, las de descarga de software libre, que sería Ubuntu y también Android, es pues, por ejemplo, si tenemos Android, tenemos Play Store. Pero, por ejemplo, si tenemos Huawei, tenemos otra herramienta que nos va a permitir descargar todo esto. Entonces, si se dan cuenta, pues la norma marca que vamos a usar el Internet. Entonces, a partir del Internet podemos tener diferentes navegadores, como puede ser Safari, Chrome y Explorer, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos navegadores nos van a permitir tener ese acercamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los programas que todos necesitamos? Bueno, son los procesadores de texto, porque generalmente pues vamos a trabajar con esos procesadores de texto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Para qué es importante o cuál es la utilidad que vamos a tener? Bueno, ¿por qué es importante tener ese entorno personal del aprendizaje? Bueno, porque vamos a poder seleccionar la información, generar los documentos. Algunas ocasiones nos van a pedir que hagamos un mapa mental, un mapa conceptual, etcétera. Entonces, todos esos esquemas, pues lo vamos a realizar a través de este procesador, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características que deben de tener? Número uno, nos aparece el aprendizaje mediado por la interacción. ¿Cuáles son estos? Bueno, son, como pueden darse cuenta, son aquellas donde nosotros vamos a tener un feedback, es decir, esa interacción. ¿Cómo cuáles son? Pues pueden ser los foros, los chats, los correos electrónicos, este, esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro día a día, nosotros podemos hacer amigos de un compañero, ¿no? Y a lo mejor nosotros nos intercambiamos nuestro Messenger o nuestro WhatsApp. Entonces también son entornos que se van a ir construyendo. Eh, ¿Qué más? También hay que una cosa muy importante, tenemos también el papel activo del estudiante. ¿Por qué debe ser activo? Porque pues estas herramientas así pueden descargar 40,000, pero si ustedes no las utilizan, pues de nada va a servir que tengan un entorno súper actualizado si realmente no lo están utilizando. Entonces, es importante que ustedes también tengan esa mentalidad de que van a ser participantes activos. ¿Qué más? También tenemos, es importante que nosotros hablemos de las fuentes de información. Recuerden que la fuente de información tiene que ser algo verificado, algo académico, algo científico. No solamente es agarrar lo primero que encontramos en internet y emplearlo. Por ejemplo, quiero que ustedes piensen cuáles son las páginas que ustedes utilizan al momento que están haciendo una búsqueda. Pero que sean honestos, no es necesario que me escriban y me digan, ay, Guadalupe, yo utilizo eso, no, piénselo. Bueno, ya que lo pensaron, seamos honestos. Generalmente cuando hacemos una búsqueda, siguiente, por ejemplo, vamos a buscar leones. Nosotros hacemos esta parte. Ponemos leones. Y lo primero que aparece son diferentes páginas. Entonces nosotros empezamos a ver, ¿no? Entonces, como ya nos dijeron que Wikipedia no, ya la saltamos. Pero, por ejemplo, nos metemos a National Geographic, vemos algunas páginas, vemos videos. Vemos también algunos sitios que se llaman de esa manera. Por ejemplo, miren, tenemos Leones Bar, el Club Leones, el Desierto de los Leones, etcétera. Entonces, tenemos muchísima información que es importante que nos vayamos depurando. Ya la sesión pasada hablamos de algunas revistas que son adecuadas para que nosotros podamos encontrar información de primera mano. Pero también podemos hacerlo a través de Google. ¿No es?
En lugar de escribir la palabra directamente, vamos a poner Google Académico. Lo voy a poner sin acento porque como estamos trabajando con los metadatos y lo así, algunas ocasiones no se reconocen los acentos, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Algunos pueden ponerle Google Escolar o Google Académico, no importa. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y vamos a poner Leones. Y aquí ya nos va a aparecer toda la información. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos información que tiene que ver con algunos libros, algunos artículos, algunas citas también, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos mucha información. Como pueden darse cuenta, estos son PDFs, son libros, miren, libro, PDF, PDF, citas. Entonces, como pueden darse cuenta, pues ahí tenemos mucha información, pero también debemos analizar cuánta información nos está dando. Miren, aquí nos están haciendo 244,000 resultados. Entonces, eso es imposible que nosotros podamos leerlo. Entonces, vámonos a que solamente nos dé información del 2025. Si se dan cuenta, bajó a 1430. Y de esa manera yo puedo ir seleccionando, pues sí que me lo ordene por fecha, que me busque solamente las que salen en español. Miren, aquí está. Y de esa manera, pues va a ir bajando la información. ¿Vale? Con toda esa información que nos vamos acá. Miren, solamente del 2025 y dijimos que nos lo acomoda por fecha y que solamente nos guía a los que son en español. Nos dio 691. Aún son muchos documentos para revisar, pero nosotros podemos seguir con nuestra depuración y nuestra selección y de esta manera pues vamos a ir avanzando, ¿vale? Dudas que tengan, recuerden que aunque no se hayan conectado en la sesión, ¿sí? Al momento que están visualizando, si llega a presentar alguna duda, lo pueden escribir y con mucho gusto yo doy respuesta. Déjenme ir cerrando todo, si no, me voy acumulando de páginas abiertas. A la hora de estudiar, también es importante que nosotros visualicemos que no solamente tenemos una forma de estudiar, sino hay que diversidad de herramientas que podemos utilizar para estudiar. ¿Cuáles son? Pues puede ser el resumen, los mapas mentales, los ensayos, presentaciones, cuadros, em, las flashcards, etcétera. También lo divertido de esto, cuando nosotros estamos buscando información de a lo mejor algún procedimiento, también se vale utilizar videotutoriales en los cuales nos estén explicando algún tema. Por ejemplo, se me ocurre una ecuación de primer grado. Nosotros podemos buscar información, pero a lo mejor no describen el procedimiento, no nos llevan de la mano. A diferencia de un video, pues sí nos va a ir diciendo cómo se va haciendo el despeje, cómo se va a ir resolviendo esa ecuación, ¿vale? Entonces, de esa manera es importante que busquen herramientas las cuales ustedes puedan verificar posteriormente que realmente sean verdaderas, ¿no? Como pueden darse cuenta, aquí está un ejemplo que nos ponen de un entorno virtual de aprendizaje. Aquí tenemos el primer sujeto que somos nosotros. Posteriormente viene un apartado de cómo crear. Recuerden que para poder desarrollar nuestras actividades es importante tener la paquetería. Por eso nos aparece de que nosotros podamos tener diferentes herramientas. ¿Cómo podemos compartir los contenidos? Bueno, imaginemos que tenemos una actividad que es grupal o colectiva y entonces nosotros tenemos que entregar un producto final y para no estarnos mandando y recibiendo, mandando el correo cada vez que vamos terminando, nosotros podemos ir agrupándolo en el Drive, ¿vale? O
o bien nos lo podemos ir mandando por correo electrónico para que se vaya anotando ese transitar. Perdón. También tenemos, por ejemplo, el cómo buscar información. Aquí tenemos algunos navegadores que nos pueden servir para buscar esa información. Y finalmente también tenemos el cómo nos vamos a comunicar. Perdón, déjenme tomar tanta agua. Y bueno, como pueden darse cuenta, pues tenemos diferentes herramientas que son como ejemplo el YouTube, el Skype y el WhatsApp, el Hot Notes, etcétera, que nos van a permitir tener esa interacción, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando Zoom. Zoom nos permite ir atendiendo toda esta parte. Y bueno, como pueden darse cuenta, todo esto nos permite pues generar un entorno personal de aprendizaje. Es un tema que vamos a ir construyendo poco a poco. Algunas ocasiones uno llega a decir, ay, no, eso yo no lo voy a utilizar. Pero cuando menos se dan cuenta, ya se genera su entorno personal de aprendizaje. Solamente que no le habían puesto un nombre, ¿vale? ¿Qué más? Vámonos con el siguiente recurso que también es importante. Mm, vámonos con esta. Estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Bueno, las estrategias de aprendizaje, al igual que el entorno personal del aprendizaje, es una decisión que vamos haciendo de manera personal. Estas estrategias de aprendizaje eh, son consideradas muy útiles en nuestra formación académica. De hecho, en la primaria, en la secundaria, nos han nutrido con estas herramientas, pero nos lo han manejado como actividades. Estas actividades son las tareas que nos dejan, ¿no? ¿Cuáles pueden llegar a ser una estrategia de aprendizaje? Bueno, pues el uso a lo mejor de un resumen. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el resumen lo que nos da es tener las ideas primarias y secundarias de primera mano del contenido que estamos revisando. Esto nos va a llevar a que nosotros tengamos la anticipación de el control del tiempo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos en la clase de literatura y el maestro de literatura nos deja que leamos el libro de El Quijote de la Mancha, que es grueso. Entonces, lo leemos y después nos dice, vamos a hacer un examen del Quijote de la Mancha y nos da nuestro examen. Entonces, en lugar de ir a correr a revisar ese manual, ese libro del Quijote, nosotros podríamos ir revisando nuestras notas y generar un resumen. Entonces, de esa manera va a ser mucho más sencillo que nosotros revisemos el resumen que volvamos a leer todo el libro de un día para otro. ¿Vale? Y más si son igual que yo, que se les olvida todo. ¿Vale? Y bueno, entonces, como les decía, esas herramientas pues también se van seleccionando de acuerdo a nuestras necesidades, nuestra forma de aprendizaje y también es importante que nosotros consideremos también nuestras habilidades y nuestras destrezas. Muchos de nosotros, como les decía, aprendemos de una manera diferente al otro. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en algo de la vida real. Cuando nos enseñan a manejar. Generalmente nosotros le pedimos a nuestros padres que nos enseñen a manejar. Entonces le decimos, oye, papá, enséñame a manejar. Hay muchos papás que dicen sí y nos dejan que nosotros manejemos el carro, porque ellos aprendieron manejando el carro. Entonces tienen un aprendizaje kinestésico. Ahora, hay muchas personas que ellos van conduciendo y nos van narrando y nos van diciendo, mira, escucha el motor. Mira, ahí te está pidiendo que metas la primera, este te indica que metas la segunda, etcétera. Entonces estamos hablando de un aprendizaje auditivo, es decir, nosotros vamos a ir viendo qué va necesitando el carro, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también el aprendizaje, se me fue, espérame, dame un segundo. Les hablé auditivo, kinestésico, tenemos el visual.
Por ejemplo, hay muchas veces que vamos manejando y de repente nos dicen, ve cómo lo hago yo, fíjate cómo meto el clutch y luego cómo lo saco. ¿Cómo lo voy preparando? ¿Cómo se va a ir manejando esta parte? Entonces, ahí estamos hablando de un aprendizaje auditivo, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa concentración con respecto a nuestras habilidades, pero también a nuestras destrezas, ¿vale? Y bueno, todo esto va a permitir que nosotros podamos cuestionarnos, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer? ¿Qué debo aprender? Por ejemplo, si nos dan una lectura, nosotros vamos a decir, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Cómo lo debo de aprender? ¿Y para qué lo tengo que aprender? Después vamos a hablar de con qué materiales, qué capacidades y qué habilidades cuento yo para poder aprender, ¿vale? Y bueno, como pueden darse cuenta, tenemos diferentes estrategias de las cuales nos ayudan a tener diferentes clasificaciones, como el observar, el reflexionar, eh, cuáles son más útiles o cuáles son menos útiles para ciertas cosas. Ojo aquí, tenemos algunas estrategias que son asociativas, pero algunas ocasiones nos piden que sea de elaboración, otras de organización y otras de estrategia. Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que a lo mejor no les va a servir la misma forma de aprendizaje para todas ellas. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a hablar de las estrategias asociativas. ¿Para qué nos sirven las estrategias asociativas? Bueno, para que nosotros memoricemos información. Esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a leer. Nos da nuestro libro y en ese libro viene A de abeja, I de iglesia, etcétera. Todo eso viene ahí. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo esa claridad en cómo se van a ir agregando o se van a ir quitando estas estrategias, ¿vale? También tenemos estrategias de elaboración. Esas estrategias de elaboración tienen que tener una relación con los conceptos, es decir, nosotros vamos a ir memorizando con cierto significado. Y eso también lo vemos viene de la mano con la anterior. Por ejemplo, cuando nosotros nos enseñan a leer, nos ponen la M de mamá. Es decir, nosotros asociamos una imagen con la palabra y de esa manera pues vamos a ir haciendo esa relación, ¿vale? Tenemos también las de organización. ¿Cómo se va dando estas herramientas de organización? Bueno, pues nos permiten conformar relaciones con los elementos, ¿vale? Ya sean del mismo tema o de aprendizajes previos. Por ejemplo, aquí es cuando nos piden que nosotros trabajemos con ecuaciones de primer grado, segundo grado o tercer grado. Nosotros para poder realizar esas actividades o esta actividad, nosotros tenemos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Si nosotros no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, no podemos pasar a esta, ¿vale? Otra herramienta que es, por ejemplo, cuando nos toca exponer y estamos muy, muy estresados, muy nerviosos y decimos, se nos va a olvidar, se nos va a olvidar, pero alguien nos enseña a relajarnos. Entonces, de esta manera, también esa es una estrategia que nos va a permitir que nosotros, no mentira, estaba en la de organización, que nosotros podamos ir identificando, ¿vale? Entonces, como les decía, las de organización, primero tenemos que partir de una serie de pasos previos para poder llevarlos a cabo. Ahora, también dentro de esta organización tenemos los de mapas mentales y los de ensayo, ¿vale? O las de líneas de tiempo. Es decir, nosotros vamos a tener una organización en la cual va a haber un acomodo o una jerarquización de estos términos, ¿vale? Entonces es importante que nosotros tengamos esa visualización, ¿vale? ¿Qué más? Y finalmente tenemos las estrategias de apoyo. Esas estrategias de apoyo tienen que ver con la relajación, lo que les comentaba, que muchas veces nos estamos muy nerviosos y necesitamos algo para relajarnos y alguien nos enseña a respirar. Entonces, de esa manera va a ser mucho más sencillo.
Mm, ¿Qué otra herramienta puede ser de apoyo? Bueno, las herramientas nos van a permitir que nosotros generemos estos espacios en los cuales eliminemos distracciones y que mejoremos nuestra concentración, pero también que busquemos espacios adecuados para que podamos identificar que las metas. Un ejemplo también de estas estrategias de apoyo son las flashcards. Nosotros tenemos flashcards, es decir, aquellas tarjetitas que utilizábamos para poder exponer y si nos iba un concepto, luego lo agarráramos, ¿vale? Y bueno, como les comentaba, aquí vienen los tipos de aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros vayamos analizando qué tipo de aprendizaje vamos necesitando, ya sea kinestésico, auditivo o visual. Es el ejemplo que les mencionaba, que imaginen que ustedes van a manejar, es ese caso, ¿vale? Viene otro apartado de cómo organizar nuestro tiempo, ¿vale? ¿Por qué es importante organizar nuestro tiempo? Bueno, es importante que nos vayamos gestionando nuestro tiempo porque de eso va a disponer el que nosotros podamos tener una vida equilibrada. Yo es lo que yo les vengo manejando, que desde la primera sesión, que es importante que todas las personas tengan ese equilibrio, ¿vale? Que planeen actividades con una mejor calidad de vida, es decir, recuerden que estamos hablando de una educación integral en la cual no todo va a ser diversión, pero también no todo va a ser ocio. Tenemos que tener un equilibrio, ¿vale? Y que nosotros podamos ir mejorando nuestra calidad de vida. En el punto uno nos hablan de tener buenos hábitos o buena higiene del sueño. Es decir, como somos adultos, jóvenes adultos o adultos mayores, tenemos que dormir de 8 a 6 horas diario. Eso no lo podemos cambiar porque si no, después vamos a tener mucho sueño, vamos a estar muy cansados y esto va a venir a dificultar nuestras actividades. Número dos, nos piden que por lo menos hagamos 3 comidas, desayuno, comida y cena. ¿Vale? Para que nuestro cuerpo pues también no esté muy cansado. O por ejemplo, lo que nos pasa regularmente cuando acabamos de comer y comemos mucho carbohidrato, pues tenemos mucho sueño, sentimos esa pesadez, ¿no? Y es debido a que no estamos teniendo una comida equilibrada, sino que está más cargada en lo carbohidrato, en el azúcar, y esto hace que pues tengamos mucho sueño, ¿vale? Número tres, es importante que nosotros dividamos nuestro tiempo en bloques para poder realizar nuestras actividades. Es importante que le demos prioridad a las 3 áreas, ¿no? Que es familia, escuela y trabajo. En caso de que nosotros tengamos estas tres, en caso de que no, pues a lo mejor se va a dividir en dos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, pues va a permitir que nosotros tengamos una plenitud. Miren, como pueden darse cuenta aquí en los dibujitos nos habla de trabajo, bueno, más bien estudio, trabajo, convivencia con la familia y ocio, ¿vale? ¿Qué más? En el punto 4 nos hablan de que equilibremos nuestras actividades. Es importante que nosotros vayamos diciendo qué es urgente y qué tiene que trabajarse ya, pero también hablar de qué es menos urgente y puede esperar. Y de esa manera nosotros podamos equilibrar estas actividades, ¿vale? ¿Qué más? Nos piden también que aprovechemos el tiempo. Hay ocasiones que tenemos tiempo muerto, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos en la combi, pues que a lo mejor nos llevemos una lectura, que a lo mejor realicemos una actividad dentro de la combi que nos ayude a ahorrar tiempo, ¿vale? ¿Qué más? Además que identifiquemos las actividades que nos otorgan mayores beneficios. Por ejemplo, uno de ellos sería a lo mejor dejar un rato el internet y podernos a realizar alguna actividad, por ejemplo, ejercicio o hay actividades que no podemos dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, el trabajar, porque aunque nos digamos, ay, no, pues no es una prioridad, sí, pero si no, ¿dónde vamos a tener dinerito y dónde no vamos a poder socializar, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos identificando actividades que nos otorguen mayores beneficios. Ojo aquí, yo con esto quiero decir que podemos hacer diferentes actividades, pero sin también poder
divertirnos, ¿no? Hay ocasiones en la vida en las cuales pues a lo mejor nuestras actividades jerarquizadas ya las terminamos y tenemos tiempo de ocio y también se vale a lo mejor quedarnos acostados más tiempo o salir a una fiesta, convivir con los amigos, estar en redes sociales, ver una película, etcétera. Aquí lo importante es que ustedes puedan cumplir con sus metas propuestas, ¿no? Y bueno, ¿para qué o cómo utilizar esta comunidad de aprendizaje como una red de apoyo? Como pudieron darse cuenta, la semana pasada estuvimos hablando un poco de las emociones. Entonces, estas emociones pues también ayudan a que nosotros tengamos una red de apoyo, que ahorita vamos a ver también la parte de la actividad socioemocional, que nos va a hablar un poquito acerca de ello. Estas redes de apoyo, ¿para qué nos va a servir? Bueno, para pues ir nutriendo nuestro aprendizaje, nuestro transitar, etcétera. Es importante que nosotros, nuestra primera red de apoyo que tengamos en la parte de pues sea integrada por los agentes educativos, pero que también esté nutrida por todas las herramientas que tiene Prepa en línea para nosotros y que sean de utilidad. Por ejemplo, es muy importante que además de los recursos que tienen en su aula, también busquen los otros espacios que tienen en Prepa en línea, en mi campus, no es cierto, en mi comunidad, perdón, donde van a poder observar publicaciones, diccionarios, descarga de software, videos, bibliotecas virtuales. Ojo con esto, toda esta información van a tener acceso a partir del módulo 1, ¿vale? Entonces es importante que ustedes empiecen a visualizar completamente esto para que pues tengan como esa luz que da más allá, ¿no? Y que se den cuenta que pues no es necesario o decir, ay, tengo que ir a la biblioteca y a mí no me gusta ir a la biblioteca o no sé buscar. Entonces aquí ya tienen herramientas de primera mano que les va a ayudar. Y como les decía, están las bibliotecas virtuales, están algunas publicaciones que hay, diccionarios, también hay algunos videotutoriales que les va a ayudar a toda esta parte. Entonces, como pueden darse cuenta, es importante que lo incorporen a su vida académica, ya que a partir de eso, pues ustedes van a poder ahorrar tiempo, ¿no? En lugar de estar buscando en otras páginas, si tienen esas bibliotecas y estos diccionarios, pues hagan uso de, para que sea mucho más sencillo, más económico en tiempo y puedan realizar otras actividades que no les vienen mal, ¿vale? ¿Qué más les quiero contar? Vámonos con la de tips para estudiantes, ¿vale? ¿Por qué es importante los tips para los estudiantes? Bueno, aquí tenemos una serie de pasos que se les dan para que ustedes puedan sacar el máximo provecho a estos espacios. El primer lugar que nos ponen es que nosotros busquemos un lugar o un ambiente adecuado para estudiar. Esto es muy importante. De repente, todos como estudiantes queremos estar con la familia, ¿no? A lo mejor queremos estar en la plática o como coloquialmente se dice en el chacoteo, ¿no? Entonces, a todos nos gusta, pero también hay ocasiones que no podemos estar ahí y que a lo mejor si nosotros nos ponemos a hacer las actividades, las hacemos en media hora, una hora y lo demás podemos divertirnos, ¿no? Entonces es importante que busquemos un espacio cómodo. En caso de que estemos en una zona muy cálida, pues que tengamos una buena ventilación y una buena iluminación. ¿Por qué? Porque de repente si estamos en una zona muy cálida y no contamos con estos espacios adecuados, pues nos va a estar ganando el sueño. Y lo mismo pasa con el frío, ¿no? Si estamos en un lugar frío y tenemos pero el aire calientito, pues también nos vamos a empezar a dormir. Entonces, busquemos un lugar que tenga buena ventilación, que nos permita estar despiertos y despiertas, y sobre todo que estemos enfocados en estudiar. De repente decimos, ay, sí, voy a estudiar y bla, bla, bla. Y cuando menos nos damos cuenta, pues pues no podemos, ¿no? Porque ya tenemos la televisión prendida, o ya estamos cantando la canción, o ya llegó alguien y nos está platicando cosas y ya hay una distracción. Entonces es importante que ustedes tengan esa visión de que se van a poner a estudiar, ¿vale? Entonces, les pedimos también que se conecten a la plataforma, que armen hábitos, así como cuando van al gimnasio, que a una hora, ¿no? Ah, de tal a tal hora yo voy a ir al gimnasio. Ah, igual aquí, en prepa en línea, de tal a tal hora yo voy a estudiar.
que también eviten las distracciones y sobre todo lo que a muchos de nosotros nos pasa, que de repente dicen, ah, voy a buscar tal cosa en internet y cuando menos se dan cuenta ya están en redes sociales y ya perdieron una hora, ¿vale? Entonces es importante que nos mentalicemos. Es importante también que me revisen las rúbricas, es muy importante porque de esa manera van a poder entender qué se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar. Y de esta manera para tener una mejor ponderación. ¿Vale? ¿Qué más? Que empleen estrategias de aprendizaje para que ustedes puedan asimilar, organizar y recuperar información. Esto es muy importante. De repente buscamos información y nos gusta mucho esa información y decimos, ya tengo la información y con esta mañana voy a hacer mi actividad. Y cuando quieren ya realizar la actividad, ya no recuerdan dónde la dejaron y tienen que volver a buscar. Entonces, si ustedes organizan, asimilan y recuperan la información, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué herramientas les recomiendo yo? Pues que usen las nubes, como es el Dropbox, que es OneDrive, Google Drive, etcétera. Evernote, etcétera. Todas esas herramientas, utilícenlas y van a ir poder gestionando con carpetitas. Y esas carpetitas les van a permitir, pues, que sea mucho más sencillo el encontrar esta información, ¿vale? ¿Qué más? Eh, también, sí, que leamos adecuadamente las instrucciones. De repente les preguntan algo y me contestan otra cosa. Entonces, sigan al pie de la letra la información que se le está dando, las normas, los datos, etcétera, para que su actividad sea clara y tenga calidad, ¿vale? ¿Qué más? También es importante que empleen recursos. Eh, es importante que además de la plataforma, pues que también se ayuden a buscar algunas cosas que no son tan claras, ¿no? Por ejemplo, si estamos leyendo algo y el concepto no es claro, que nosotros podamos releerlo y si nos damos cuenta que no es claro, pues que tengamos a la mano nuestro diccionario. De esa manera, pues va a ayudar a que nosotros podamos ir socializando ese conocimiento. ¿Vale? ¿Qué más? Es importante también que nos concentremos en las sesiones virtuales. Aquí es muy importante que ustedes, antes de llegar a las sesiones, ustedes se planteen preguntas en cuestión de, a lo mejor de que me lleguen y me digan, oye, Guadalupe, ¿cómo puedo hacer tal cosa? O tú qué herramienta nos recomiendas para, a lo mejor, realizar nuestras actividades. ¿Qué diccionario recomiendas, etcétera? Para que eso sea más dinámico, se saque mayor provecho, quede clara las respuestas que necesitan para la realización de sus actividades y de esta manera, pues sea mucho más sencillo y sea más fácil asimilar esa información, ¿vale? ¿Qué más? También es importante que si tienen alguna duda, pues que se puedan acercar y le pregunten al asesor virtual. Esto es muy, muy importante para que si están teniendo alguna duda, pues nosotros podamos resolverla y de verdad acérquense. Recuerden que es muy importante ese acercamiento que ustedes pueden tener con nosotros porque de esa manera vamos a darnos cuenta que no están teniendo pena, que están comprendiendo y que todo es claro, ¿no? Y más que la pena es que ustedes puedan tener como esa habilidad, ¿vale? Recuerden que si van teniendo dudas, me los pueden dejar en los mensajeros, en el mensajero de la plataforma. Vámonos con el siguiente recurso, que va a ser nuestro último recurso que vamos a revisar y el día viernes revisamos los siguientes, ¿vale? Vámonos con el qué te funciona y qué no. Es importante que a nosotros cuando estamos realizando nuestras actividades analicemos las áreas de oportunidad que tenemos. Es decir, nosotros ya sabemos en qué somos buenos y qué nos falta trabajar. ¿Cuáles son las áreas que se nos complican más? ¿Cuáles son las más fáciles? ¿Y qué estrategias podemos utilizar para poder solucionar estas carencias o estas áreas de oportunidad? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos recomiendan? Número uno, que seamos positivos en todos los aspectos y que nosotros digamos que todas las habilidades las podemos aprender. Es importante esa parte. Si nosotros desde el principio empezamos a decir, no, no, yo no soy bueno en eso, yo no soy bueno en eso, nos cerramos y nos bloqueamos y eso no va a permitir que nosotros tengamos esa fluidez, ¿vale? Es importante que reconozcamos que algunas cosas nos cuestan trabajo y otras no.
¿vale? Y que de plano no los desanimemos con lo que estamos intentando, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué más? Y que como todos somos buenos en ciertas cosas, pero eso no significa que seamos malos en otras, simplemente no contamos con las mismas habilidades o competencias que los demás. Entonces, es importante que nosotros busquemos ayuda para poder solucionar ese problema. También el que nosotros podamos socializar el conocimiento y preguntar en caso que tengamos dudas, nos va a permitir enriquecer nuestro aprendizaje. Eso es muy importante. ¿Qué más podemos hacer? Ustedes que son muy tecnológicos, ustedes se habrán dado cuenta que en internet hay tutorial de todo, hasta de cómo lavarse el cabello. Aquí también nosotros, si tenemos dudas de algo, de cómo hacerlo, es importante que también podamos apoyarnos en algunos recursos. Por eso nosotros tenemos pequeños videotutoriales en la página del portal y también en mi comunidad para que ustedes vayan revisándolos y se den cuenta cómo ir realizando esa actividad paso a paso y de esa manera pues podamos aprender de manera ofimática. O bien, el que nosotros podamos instalar o desinstalar algún programa, también eso nos sirve mucho. No se estresen, recuerden que la tecnología, no todos nacimos con ese chip, pero podemos desarrollar esas habilidades. Entonces, es importante que nos vayamos aprendiendo ese tipo de recursos, ¿vale? También es importante que siempre se apoyen de su asesor virtual en módulo propedéutico. Ya cuando estemos en módulo 1 al 23, pues que también lo hagan con su tutor, con sus compañeros en todos los módulos sin duda, y que nos permitan identificar las áreas en las cuales podemos mejorar. ¿Vale? Y también ver cuál es nuestra mayor fortaleza. El que nosotros podamos identificar en qué somos buenos nos ayuda mucho y a que nosotros creamos en nosotros mismos, ¿vale? Eso va a permitir tener una buena fortaleza que nos pueden ayudar a acompañarnos y apoyar a nuestro grupo. A partir de todo eso nos va a ayudar a que tengamos consideraciones y reflexionemos sobre las siguientes preguntas. Por ejemplo, de los módulos que estamos cursando en Prepa Línea CEP, ¿cuál consideras que se te facilita o que se te está facilitando? ¿Qué tan bueno eres utilizando las herramientas tecnológicas? ¿Qué puedes hacer para aprender aquello que se te dificulta? Con esas preguntas cerramos la sesión del día de hoy. Recuerden que es muy importante que nosotros siempre estemos pensando que el aprendizaje es una constante. No, no lo que aprendan hoy siempre va a ser así. Siempre hay un constante aprendizaje. A lo mejor el contenido es el mismo, pero los procedimientos pueden ir cambiando. Entonces es importante que nosotros siempre estemos abiertos a esas nuevas oportunidades porque a lo mejor como nos enseñaron esa forma de realizar ese procedimiento, se nos dificulta, pero podemos encontrar un procedimiento que va a ayudarnos a mejorar esta parte, ¿vale? Entonces, siempre visualicen esta parte y para que puedan empezar a cuestionarse y también a reaprender algunas cosas que les ha costado mucho trabajo. ¿Vale? Pues yo les agradezco mucho el que me hayan visualizado. Recuerden que tenemos otra cita el día viernes. Espero contar con su presencia y bueno, cuídense mucho y que tengan buen día. Bye bye.